Les damos la bienvenida a este webinar, que la idea es brevemente poder presentar los OKRs que están tan en boga, de los que se habla tanto, poder contar un poco nuestra visión de los OKRs y también cómo nosotros lo hemos complementado con gestión de cambio, ¿sí? Si pasamos, presento a los panelistas y yo desaparezco. Muy bien, hoy tenemos a Pablo Molteni, que es director de planeamiento y gerente de operación, es director de planeamiento, gerente de operaciones y project manager. En este momento trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es ingeniero industrial, tiene un MBA y también, además de su trabajo en el gobierno de la ciudad, es consultor independiente. Y también tenemos a Carolina Sordelli, especialista en webinar también, que es nuestra directora de desarrollo de negocios en IMSG. Es licenciada en sociología, consultora en gestión de cambio certificada por ProSci y también líder de proyectos. Así que, chicos, todo suyo, los dejo con la gente que ya está conectada. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, la intención de hoy es charlar estos puntos. Esta es la agenda. Brevemente, ¿qué son los OKRs? ¿Por qué utilizarlos? Hablar del ciclo de los OKRs y después los voy a dejar con Caro que va a fusionarlo con todo lo que es gestión de cambio que hacen desde IMSG. Así que, bueno, arrancamos con un Menti que está propuesto como para el que quiere, el que sabe algo, que lo diga, que diga qué son los OKRs. Si no sabe y quiere tirar a pegar, bienvenido sea. ¿Y qué esperan de este webinar? Más allá de la agenda, ¿qué les gustaría llevarse si hay algo que no está ahí mencionado? ¿Alguna otra cosa más? Ahí es súper fácil para entrar a Menti, el que no lo usó nunca, les adelantamos que es muy fácil, tienen que ir a menti.com, pueden entrar desde el teléfono o pueden entrar desde la computadora sin problema. Y cuando van a menti.com van a ver que les va a pedir un número, ¿sí? El número que tienen que ingresar es el que está acá arriba, es 4490098, ¿sí? Y la primera pregunta, como decía Pablo, es ¿qué son los OKRs? Acá, como decías Pablo, lo que sepan está bien, ¿sí? Sí. Exacto. Lo que quieran decir. La verdad es que si no saben qué significa, no importa, tienen a pegar alguna opción creativa o cualquier cosa. Es un poco la idea. El número es 4490098. A ver, vemos que van entrando. Atención. ¿Qué más? Le damos un par de segundos más a ver si hay alguna otra entrada. Sistemas de gestión. Continúa de pregunta. Ahí adelantaron una pregunta. A ver. Me gusta. ¿Qué más? Entiendo que es la unión de resultados para cumplir objetivos organizacionales. Ahí, Pablo, no sé cuáles de estos aspectos vamos a ir tocando a medida que vas a ir De todo hablando. un poco. Sí, hay de todo. Me gusta porque sí, me fui anotando algunos de los que van saliendo y después los vamos a ir mencionando. Una forma de medir. Bien, hay uno que no se Forma de ve. ordenarnos. Está perfecto. 10 puntos. ¿Querés que sigamos, Caro? ¿Con la siguiente? Vamos a la siguiente.
de acá vamos a tomar cosas en el recorrido del camino y también en la que viene. ¿Qué esperan del webinar? ¿Qué expectativas tienen? Así estamos seguros, vemos qué tenemos pensado cubrir, qué no, y si podemos en el camino ir haciendo foco en algo que les interese en particular, ¿no? Tarda un poquito en entrar siempre. Bien, empezamos porque nos digan que son los OKRs, o sea que vamos a empezar bien, porque empezamos Vamos a empezar bien, es la primera. De cero por la definición, bajar a tierra, que es un poco lo que queremos hacer con todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de cambio, de, bueno, muy linda la teoría, ¿cómo hacemos ahora para poder implementar esto? 3 o 4 claves para hacerlos y monitorearlos, aprender a implementarlos, aprender la vinculación, no lo entiendo bien, aprender la vinculación con change management, ok, creo que quiere decir change, sí. Sí. También lo vamos a abordar. Está todo bastante en línea con lo que pensábamos contar. Sí, buenísimo. La verdad que no veo nada que no intentemos, por lo menos, ¿no? Avanzar en el camino. Después, igual al último, vamos a tener preguntas, así que profundizamos en lo que no haya sido suficiente. Sí, y la idea es no extendernos más allá de la hora que está pautada en total con preguntas al final, con lo cual hay muchas de estas cosas que probablemente toquemos muy por arriba, y que, bueno, el que quiera preguntar después, bienvenido sea, el que quiere en otro momento charlarlo más, bienvenido sea también. Así que si querés, Caro, yo ya me fui anotando, podemos ir... Bueno, volvemos a la presentación y arrancamos. Dale. Comparto vuelta yo. Bien. Bueno, muy en línea con algunas de las cosas que comentaban y que decían. La intención en esto es rápidamente hablar de qué son las OKRs. Y en esto la simpleza creo que es como lo que reina en OKRs. La simpleza y el ser audaces y proponernos metas más allá de lo que pensamos que podemos hacer. Y metas inspiradoras. Entonces, es un sistema de fijación de objetivos y metas colaborativo y desafiante. Entonces, es colaborativo, es desafiante, y acá falta una parte clave que es, además de ser un sistema de fijación de objetivos y de metas, es también un método para ir evaluándolas y aprendiendo. Que esa última palabra, aprender, es como la clave de todo también. Entonces, OKR es Objective, que es el estado deseado al que queremos llegar, y Key Results. Key Results es cómo llegar a ese resultado, a ese objetivo, perdón. Los OKRs lo que buscan es poner el foco en la ejecución y no en el armado perfecto de un indicador que mantenga, y además no son KPIs. Con lo cual, lo que hacen los OKRs es ser un paraguas para toda la organización de forma transparente y colaborativa, en donde todos podemos ver los objetivos de todos, de todas las áreas, de toda la organización, y donde todos podemos colaborar, nutrirnos de eso y seguir trabajando. Y ahora, algunas cuestiones bien puntuales que generan los OKRs, porque no son incluso beneficios en sí completamente, sino son unas 4 cuestiones muy claves que tienen. Uno es que impone ritmo y disciplina en un periodo de fijación. Y todo esto va a sonar un poco vago y después lo vamos a bajar un poco a tierra en lo que es el ciclo. Impone ritmo y disciplina. Si la imagen de la izquierda es cuando uno empieza a entrenar, capaz que no va todos los días a correr y es un poco, no digo anárquico,
el cuadro de la izquierda, el calendario de la izquierda, pero es como, podría tener un poquitito más de ritmo y de disciplina. El de la derecha sí lo tiene. Todo esto es lo que impone, porque impone un ritmo, una cadencia que se le dice. Para los que corren, la cadencia es el ritmo en el que estás constantemente corriendo. La cantidad de pasos que das por minuto, se dice. Los OKR son transparentes. La imagen de la izquierda, la cruz esa separando los 4 como listas de objetivos, lo que viene a hacer es mostrar los hilos que tienen las áreas comúnmente en una empresa tradicional o en una organización tradicional. En OKRs, implementando OKRs, esos hilos necesariamente se caen porque todos visibilizan los objetivos de todos. Todos vemos los OKRs de todos. Entonces, al ver todos los OKRs de todos, podemos alinear nuestras prioridades a las de nuestra área, incluso a las de la organización. Y esto lo que hace es, nos dice qué es lo prioritario y qué no lo es. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. En esto lo mismo. Una vez que uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, lo que hace es que naturalmente, si los OKRs están bien armados y bien explicados, y son autoexplicativos, lo que genera es que canaliza los esfuerzos y alinea los esfuerzos de cada una de las organizaciones. Relacionado con lo anterior, además de cada uno ver los OKRs de todos, lo que también sucede es que vamos viendo el progreso de cada uno de esos OKRs. Entonces, podemos ir siguiendo cómo viene marketing con el objetivo, porque no quiero irme a un ejemplo, con el objetivo y el key result determinado. Con lo cual, de vuelta, la transparencia en esto es todo, y lo que logra es que la gente empieza a empujar por sí misma y hace suyos sus OKRs y los alinea con los del resto. Y acá llegamos a lo que es el ciclo de OKRs. Y acá a hechos concretos. Y no hay mucho más que... Bueno, después está toda la implementación, pero esto es simple, no tiene ningún misterio. En un periodo de 3 meses, en general lo que se dice es que un ciclo de OKRs es trimestral. Con lo cual, acá hay una línea de tiempo ejemplificando de diciembre, porque un poco antes arrancamos con una planificación, y abarca los meses de enero, febrero y marzo. Y hay 3 niveles: organización, equipos y persona. Lo que primero sucede es que alguien tiene que crear los OKRs de la organización. Los OKRs en general, lo que se pide es que haya una cantidad de objetivos de entre 3 y 5 y una misma cantidad de key results por objetivo de 3 o 5 también. Para la primera iteración de todo este ejercicio, la verdad es que estaría bueno pensar en 3 y 3 y no 5 y 7, como en algunos ejemplos o algunas organizaciones ya logran hacerlo. Entonces, volvemos al primer paso y es crear los OKRs de la organización. Esto es el C-level de una organización, debería ser el que se junta en una sesión de todo el día, si se puede, para pensar los objetivos, cada uno de los objetivos que tiene que tener la organización y los resultados clave que tiene que obtener. Esto después hay que comunicarlo a la organización. Y comunicarlo a la organización implica contarle a la organización por qué se han elegido esos OKRs y cómo va a ser el proceso también luego. Acá no me quiero olvidar de lo importante que es que estén
todas estas personas de arriba de la organización totalmente alineados en que esto tiene que funcionar. Hay que tener un convencimiento total de que esto sí o sí es algo que hay que implementar. Hay un ejemplo muy claro en el libro que da como el inicio de todo esto, que es un ejemplo en Google, no me acuerdo si es el CTO o quién, pero es una persona de mucho peso en la empresa, que cuenta cómo en alguna ocasión tuvo que mandar un mail con nombres y apellidos de personas que no lo estaban cumpliendo. ¿Por qué? Porque estaban todos alineados en esto, y lo contaba más del lado de una falta de respeto para con todo el resto de la organización que lo estaba implementando, el no hacerlo, y daba la enumeración de la cantidad de veces que había ido a buscar a cada una de las personas para contarles y para pedirles que por favor lo hicieran. Sin llegar a eso, y aparte hay personas y organizaciones para cada uno de este enforcement que hay que hacer de los OKRs. Luego de esto, vamos a crear cada uno de los equipos sus OKRs y los va a comunicar. Y luego, cada una de las personas dentro de cada uno de los equipos va a hacer lo mismo. Va a crear sus propios OKRs y los va a comunicar y medio como validar con la persona que tiene arriba. O bueno, esto en una organización más tradicional, ¿no? En esto, la clave es que cada vez que se comunican los OKRs estén en un mismo lugar. Estén en un solo documento compartido, que estén en un solo sistema de la compañía. No vale que un área tenga los OKRs impresos en papel y pegados en su oficina, y la otra lo tenga en un compartido. Todos tienen que poder ver todos y absolutamente todos los OKRs de la compañía y de cada una de las personas y de las áreas que la componen. En esto, y ahí termina. Después vamos a ir a un ejemplo como para mostrar qué es. Pero lo importante luego de tener esto es que hay que mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo significa que cada uno tiene que tener en su cabeza sus OKRs, vale tenerlos impresos, si están y son la copia espejada de lo que uno tiene cargado en el sistema o la herramienta que decía la organización para tenerlo. Hay que leerlos, hay que tenerlos en la cabeza, hay que saberlos, porque en cada reunión semanal, en cada reunión trimestral, en cada charla de café, puede surgir alguna oportunidad para que ese OKR mejore o se logre pulir o incluso desechar. Entonces, lo que también empieza a haber es una medición constante del progreso de cada OKR, que lleva a un aprendizaje y a una mejora de ese OKR. Esto se da constantemente dentro del trimestre que se plantea como periodo del ciclo OKR. En esto hay gente que le gusta que el ciclo sea más corto y propone ciclos de 2 meses, porque necesitas una reacción más rápida en tu organización. Eso implica que el periodo de medición del progreso va a ser mucho más corto. Lo que puede pasar es que en general se sugiere en 15 días el periodo de medición para cada OKR. Lo que luego sucede es que si acorto el periodo del ciclo total, lo que voy a llevar es a menos de 15 días para la evaluación. La intención es que siempre estén en potencial cuestionamiento los OKRs, y más cuando uno está en el primer ciclo de esto. Y antes de que llegue a la evaluación final, que es al final del trimestre, poder entender si uno venía bien, si uno venía mal, cómo debería funcionar, si lo debería haber alguna corrección o no.
Para la evaluación hay algo así como tres grupos de dónde debería quedar, si uno quiere rojo, amarillo y verde. Bueno, menos del 40% es algo que está mal hecho, entre 60 y 70 es un valor ok, y mayor de 70 significa que la exigencia fue baja para ese equipo. No se busca el cumplimiento 100% de un OKR, nunca, no es lo esperado. ¿Por qué? Porque en realidad la intención es aprender. La intención no es cumplir el objetivo al 100% siempre, la intención es, yo quiero aprender, entonces en esto me voy a poner un objetivo totalmente desafiante para desafiar mi equipo y a mi persona, y poder buscar alguna forma que no es la convencional para resolver esa situación y llegar a ese estado deseado que es el objetivo. Y acá voy a cambiar un poco el orden, perdón Caro, pero voy a ir a un ejemplo como para que se visualice, y ya luego te dejo. Esto es un ejemplo de OKRs. Es así bien simple. No están puntuados claramente y faltaría la columna de puntaje. Podría estar tranquilamente en la parte de estado. Pero estos son ejemplos. Un objetivo es cómo aumento las ventas en los países del Cono Sur. Y comentario aparte, merece el cómo llego a ese objetivo, que se desprende de la estrategia de la organización, algo que no mencioné, para ir bien a lo concreto de esto. El objetivo es aumentar las ventas en los países del Cono Sur. ¿Cómo? Es el resultado clave, y es lograr un 20% más de ventas en el trimestre pasado, y acotado en el tiempo, acotado en la cantidad, bien concreto y bien preciso. Esto es como una semejanza a un KPI, si se quiere, no lo es. Pero tiene eso del SMART, algunas características, algo de parecido lo van a ver. En esto lo que se busca es desafiar, como bien puntualmente, se busca desafiar en un periodo de tiempo determinado y con una métrica que no permita dudar de si se logró o no se logró. Siempre un responsable de ese resultado clave y de ese objetivo, y luego ir midiendo en función de y luego ir entendiendo el estado de ese objetivo. ¿Por qué está este cuadradito de estado? Porque en realidad la intención es que ahí también se explique el aprendizaje del por qué no se llega exactamente al resultado esperado. ¿Por qué es que vamos cambiando y a la mitad nos dimos cuenta que en realidad no es lograr un 20%, es un 30% lo que necesitamos, o es un 50% lo que necesitamos? Entonces, todo eso tiene que tener un log, todo eso tiene que tener una bitácora, todo eso tiene que ir anotado en algún lugar, tiene que estar explicado, y en eso es el aprendizaje que es la clave de los OKRs. Si alguien tiene preguntas, bienvenidos sean ya por esta parte. De vuelta, no es nada del otro mundo esto es muy sencillo, muy simple. Y las claves son desafiar al equipo, lograr que entren en un mindset de aprendizaje, y ir evaluando trimestralmente el cómo se sigue en ese objetivo y el resultado clave, que es el cómo llegar al estado deseado. Caro, te dejo para que... Bueno, gracias. Tenemos ya un par de preguntitas, pero avanzamos un poquito No con lo la llegué a sesión de ver. cambio, y si te parece vamos por todas las preguntas juntas cuando terminemos, ¿sí? Recorremos el contenido. Bueno, vamos otra vez a Menti. ¿Cuál es la idea? Pasar un poquito ahora a lo que nos contó Pablo, tiene que ver mucho con la teoría, por decirlo de alguna manera, lo bajo a algunos ejemplos concretos,
pero esto, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Entonces un poquito en Menti, y para hacer un poco el puente a meternos ya en toda la parte que tiene un poquito más que ver con la gestión de cambio, vamos a invitarlos a que se imaginen, si ustedes quisieran implementar realmente esto mañana en su organización, desde el punto de vista de ustedes, o desde lo que viven ustedes en su organización, ¿cuáles serían los principales desafíos o inhibidores con los que se encontrarían? ¿Sí? Entonces, los invitamos a ir de vuelta a Menti, menti.com, ahora es otro número, diferente al anterior, es 2386-9443, y vamos a ir viendo los comentarios que nos van llegando, ¿sí? Algún dinosaurio que... Bueno, algún dinosaurio que nos dirá, funciona como lo hemos hecho hasta ahora, exacto. ¿Qué otra cosa? A ver. Separar la idea de resultado clave de KPI. O sea, pensar que en el objetivo no cumplir al 100% es correcto. Hay una de las preguntas que tenemos que tiene que ver con esto, Pablo, sí. Para después ir pensando la respuesta cuando terminemos. Sí, las estoy viendo. Falta de paciencia, resistencias al cambio, si es tan fácil, ¿de qué nos sirve? La gente no lo mantendría en el tiempo, el tema de la sustentabilidad, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Personas reticentes a la implementación de nuevas estrategias o cambios, resistencias, otra vez, por cambios fallidos, ¿no? Por malas experiencias del pasado. El apoyo de la dirección y que no lo vean como algo más. El tema del sponsoreo o del apoyo de la dirección es clave. Bien, ahí entra otro más. No saber manejarse con esa libertad, el tema de la autonomía, alineamiento de autonomía, ¿no? Otro enorme desafío. Bueno, si les parece, vamos un poquito a meternos de lleno para después no pasarnos del tiempo en todo esto que tiene que ver, que les decíamos recién, el link con la parte de gestión de cambio, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder implementar esto en nuestras organizaciones? Ahí te pido ayuda, Pablo, de vuelta con la... Vale. Bien, los mayores desafíos o inhibidores tienen mucho que ver con lo que ustedes dijeron. Nosotros habíamos seleccionado unos, pero están muy relacionados con los que ustedes dijeron. Algunos de estos más comunes es esto de la transparencia, ¿no? Genera mucha desconfianza y mucho miedo, ¿sí? De repente quedamos expuestos en todo lo que hacemos. La falta de soporte o sponsoreo de los líderes o de los directivos, lo dijeron ustedes recién. Las contradicciones del sistema o los procesos. Queremos implementar esta nueva forma de trabajar en cierto sentido, pero el sistema, los procesos no nos acompañan, ¿sí? No nos habilitan a poder hacerlo. La falta de datos para poder medir los OKR. El pensamiento mágico, ¿a qué le llamamos pensamiento mágico? Esto de que hicimos un curso de OKR, entonces ahora va a pasar, ¿sí? Esto de que es mecánico y sucede porque hicimos la capacitación, hicimos el curso que teníamos que hacer. La falta de ambición en la fijación de objetivos, esto está también un poco relacionado con el segundo, que es lo que en inglés se llama sandbagging, esto de poner metas bajas y después sobrecumplirlas, ¿no? Y el último, que es algo que usamos mucho para poder compartirles alguna idea o concepto que solemos ver, es esto de querer ser Google. Le funcionó exactamente así a alguien, entonces agarro la receta, vengo y lo hago igual en mi organización, ¿sí? Estos son un poco los desafíos o los inhibidores que nosotros vemos más grandes al momento de querer implementar herramientas de este tipo como los OKR. Entonces, si vamos al siguiente, vemos, ¿dónde está un inhibidor clave que puede, que agrupa o envuelve muchos de todos estos inhibidores de los que estuvimos hablando, que es la cultura? ¿Sí? Lo podemos resumir como aspectos culturales que empiezan a funcionar como un inhibidor clave del cambio, ¿sí? De esto que queremos lograr, de esto que queremos implantar. Y la gran pregunta, o la pregunta del millón, digamos, viene, si pasamos al siguiente slide, es
¿qué hago primero? Ya está, yo sé que un inhibidor que voy a tener es la cultura. Primero empiezo a trabajar la cultura, o traigo esto que decíamos de los OKR, y entonces como los OKR tienen por sí mismos ciertas virtudes, como esto de la colaboración, la transparencia, y eso a mí me genera cultura. Es como una especie de charla que tenemos muy seguidos con nuestros clientes, ¿no? Y les diríamos un poco y un poco, ¿sí? A ver, hay que preparar ciertas bases desde el lado de la cultura para poder hacer el intento de implementar, pero por otro lado, deberíamos tener este caso de éxito o este hito lo más rápido que podamos, ¿sí? Como habilitador o disparador o reforzamiento de que algo diferente se puede hacer. Entonces, algunos tips, si queremos implementar, por ejemplo, los OKR, como uno de los cambios que quisiéramos en nuestra organización, hay un punto que es clave, y esto que decíamos, quiero hacer Google y en nuestra organización no va a funcionar. Una de las cosas que tenemos que hacer es entender qué cultura tenemos, ¿sí? Porque cada cultura es totalmente única. Entonces, con determinada metodología o con determinada marco de referencia clave, por lo menos tener algún tipo de entendimiento, o si vamos a hacer una prueba piloto primero en algún pedacito de la organización, entender qué cultura tenemos ahí, para poder entender cuáles van a ser los mayores desafíos o la brecha que tenemos para poder implementar y que esto funcione, y poder trabajar en eso, ¿no? Dentro de este entender la cultura, también entra todo lo que tiene que ver con poder identificar las resistencias que vamos a tener. ¿Dónde van a estar esas resistencias? ¿Sí? Y acordarnos siempre, que es lo que repetimos hasta el cansancio nosotros, la resistencia es el síntoma. Está buenísimo poder decir, este resiste, este va a ayudar, esta persona va a ayudar, es un excelente agente de cambio en el cual los podemos apalancar para que nos ayude. Otros que no saben bien qué hacer, esto que decimos siempre, pero bueno, el tema es ir a la causa raíz. La gente que resiste, ¿por qué está resistiendo? ¿A dónde estoy teniendo la causa de esas resistencias? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a definir y a diseñar qué vamos a hacer con esos diferentes grupos o personas, ¿no? Para hacerlo acertadamente, digamos. Entonces entiendo un poco qué rasgos culturales tengo, dónde están las brechas, y después identifico resistencias y sus causas raíz. Lo decían ustedes recién, el tercer punto, que tiene que ver con esto de necesitamos el apoyo de los referentes claves, de los directivos, de quienes tienen que ayudarnos a impulsar esto, ¿no? Y este alineamiento del top management tiene que ser en dos sentidos, ¿sí? Uno es en cuanto a la estrategia y objetivos, porque como decía Pablo, acuérdense, todos los OKRs en los diferentes niveles que van saliendo tienen que partir de ahí, o sea que tiene que haber cierto alineamiento y cierta claridad desde dónde van a partir los OKRs en los diferentes niveles, o sea que necesitamos cierto alineamiento o bastante alineamiento en esa dimensión, y después por supuesto en cuanto a querer implementar los OKRs para que apoyen y sean también agentes de cambio en la iniciativa. Hay que trabajar muchísimo, y esto está enganchado con el tema de las resistencias, en por qué los OKRs. Tenemos que ayudar a que la gente comprenda por qué queremos hacer esta prueba piloto, este experimento, por qué es necesario y cuál sería el sentido de urgencia atrás de hacerlo. Y aparte de trabajar esto, de que la gente entienda y comprenda la necesidad y la urgencia, necesitamos trabajar esto que en inglés es what is in for me, que quiere decir cuál es el beneficio para mí. ¿Sí? Tenemos que poder explicarle a la gente, ayudarle a la gente a ver cómo gana atrás de todo esto. Todo cambio implica un esfuerzo, energía, hay una curva de aprendizaje que muchas veces es dolorosa, y todo eso tiene que tener, o sea, para lograr la motivación tenemos que poderles hacer, que ellos vean cuál es el beneficio que van a tener atrás de todo eso, ¿sí? Entonces, antes de intentar hacerlo, por lo menos abordar de alguna manera algunos de estas cuestiones, que preparar ciertas bases para poder meterlo, ¿no? Y después, cuando ya empezamos esta prueba piloto, lo que decíamos recién, ir de menor a mayor, empezar chiquito, ¿sí? La clave es tener algún quick win, esto de tener el hito, ¿sí? Para poder generar cierto impacto y para que eso nos sirva para ganar la confianza de la gente, para mostrar que funciona, ¿sí? Reconocer
durante todo el camino, no esperar mucho para reconocer, sino que, como decía Pablo, es una herramienta que sirve para aprender de manera permanente, para mejorar. Entonces, esto de reconocer que primero se base no necesariamente en si cumplimos en cierto porcentaje o no, sino en el simple hecho de animarse, ¿sí? En el simple hecho de querer hacerlo y de poner la energía y de animarse a hacerlo, ¿sí? Después se va ganando madurez y podemos ponernos por ahí un poquito más exigente con algunas cosas o reconocer por ahí ciertas otras cosas, pero al principio tenemos que poner mucho foco en reconocer a quien se anima realmente a cambiar. Reconocer rápido, ¿sí? No esperar, esto de no perder el momentum, de generar el momentum permanente donde mantenemos a la gente entusiasmada, ¿sí? Es muy difícil a veces mantener la energía que la gente necesita poner en los cambios. Encontrar estos agentes de cambio, esto que decíamos recién, estas personas que son claves, que son referentes dentro de la empresa y que sabemos o sea, que entendieron la idea, que están a favor de este cambio, que nos ayuden mucho a poder implementarlo. Coherencia, esto que decíamos, el alineamiento sobre todo de los líderes, ¿sí? Son un referente permanente, más allá de lo que dicen, también lo que hacen. Esto de si ahora todos nos tenemos que volver transparentes, ellos también tienen que volverse transparentes, porque tienen que dar el ejemplo y ser coherentes con lo que le están pidiendo a la gente que haga. Y hay una clave que tiene que ver con esto que decía Pablo, no es cumplirlo al 100%, sino es aprender de manera permanente, experimentar y aprender. Y para eso necesitamos crear, para este tipo de herramientas y para esta forma de trabajar, hay algo clave que es trabajar y generar esos espacios seguros para poder equivocarse, ¿sí? Y trabajar mucho acá en el concepto de que es lo que, vuelvo a decir, lo que decía Pablo todo el tiempo, ¿por qué estamos viendo? ¿Por qué estamos usando los OKRs? Es el aprendizaje, la mejora y la entrega de valor permanente. Es el concepto que tenemos que poder transmitir para generar este espacio seguro para poder equivocarse y aprender rápido, lo más rápido posible. Entonces, venía después el tema de la sustentabilidad. Supongamos que tenemos algunos casos de éxito, tenemos algunas pruebas pilotos, tenemos casos de éxito, queremos empezar a escalar todo esto. Los OKRs tienen virtudes, como decía Pablo, que facilitan la comunicación, generan transparencia, mayor colaboración, alineamiento, foco, aprendizaje, valor. Son todas virtudes, son todos aspectos que nos van a ayudar a poder transformar la cultura, ¿sí? Pero para poder hacerlo sustentable sí tenemos que pensar en trabajar mucho en ciertos aspectos estructurales de la cultura, más allá de lo que hicimos previo para poder preparar el terreno para estos experimentos y estos casos de éxito, porque si no trabajamos la dimensión estructural, que ya son planes de cambio más fuertes, tarde o temprano es muy difícil sostener esta forma de trabajar, este tipo de herramientas, ¿sí? Si no trabajamos esa dimensión cultural ya más estructural, que tiene que ver con revisar que los sistemas, procesos, no sé, reglas, todo lo que hace al engranaje que tenemos en la empresa, realmente pueda sostener estas herramientas que queremos implementar en el tiempo, y hacerlas sustentables, ¿no? Entonces, para resumir, queremos implementar, muy rapidito, bien corto, ¿cuáles serían las claves? Primero, sentar ciertas bases, si no nos tiremos a querer hacer los OKR, sin ciertas bases mínimas desde la gestión de cambio que nos puede ayudar para poder preparar un terreno mínimo, aunque sea en un pedacito, para poder hacer la prueba piloto que necesitamos, ¿sí? Cierta preparación. Pero no nos demoremos mucho en pasar a la acción rápida y tener el hito, ¿sí? Es este juego de preparar las bases, pero tener algún caso de éxito. Reconocer y reforzar de manera permanente, con foco en el animarse al cambio, primero, y después pensar en el cambio estructural, porque por más que los dos primeros puntos nos vayan saliendo bien, si no trabajamos, si no preparamos ya estructuralmente a la empresa para que esto se sostenga, va a ser muy difícil que pase, ¿sí? Entonces, de nuestra parte es más o menos, hicimos ya todo el recorrido por lo que queríamos compartir. De cierta manera, o con más profundidad o con menos profundidad, fuimos por las expectativas que habían marcado al principio, así que creo que estamos listos para ir a las preguntas, ¿no, Pablo? Y creo que tenemos algunas ya que no las vi pues hablando, pero ahora las vamos a revisar. Está bien, no importa, pero están buenas. Hay una particularmente que
más de una vez la he charlado con alguien, más de una persona. Perdón, voy a ir arrancando medio... Bueno, vamos desde arriba para abajo. Mario preguntaba si podemos definir los OKRs como un nivel más arriba de los objetivos tipo SMART. Hago una distinción. SMART te dice qué características tiene que tener tu indicador. Los OKRs es como que son otra cosa. Si quisiéramos OKRs y KPIs, que es como la gran, o por lo menos los que estudiamos ingeniería nos han machacado mucho con KPI durante la carrera, que son indicadores claves de performance, básicamente. Y SMART dice que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables. Ya ni me acuerdo exactamente todas, pero la T es de time bound. Y bueno, la verdad es que OKRs no va exactamente a eso. OKRs va a, sí tiene que ser medible el OKR, el O con cada una de las KRs. Y acá lo sumo porque Mario también en la segunda pregunta lo dice, y es más inspirador que una métrica a la que sí o sí debemos alcanzar. Sí, el OKR tiene que ser inspirador, y esa es la gran característica que tienen los OKRs. Tienen que ser inspiradores. Por eso son desafiantes, y por eso hay medio como una cosa casi religiosa en las personas que tienen que evangelizar esto, y todo lo que mencionaba Caro, y el punto clave es que haya convencimiento del top management definitivamente. Y ellos son los que tienen que... Les ponemos mucho la responsabilidad, pero en definitiva la tienen. Ellos son los que tienen que inspirar. Y los OKRs tienen que ser ese reflejo, tienen que ser inspiradores para el que los lee y para el que los tiene asignados, si se quiere. Y tienen que ser medibles y acotados en el tiempo. Tengo 3 meses, típicamente 3 meses, es la gran medición. En 3 meses tengo que lograr esto. Y no sé cómo lo voy a hacer, porque vengo porque hoy tengo 20 en ese número, tengo 20 clientes. No sé cómo voy a llegar a 1000 en 3 meses. ¿Cómo voy a llegar a 1000 clientes? Tengo que tirar todo lo que estaba haciendo, la metodología con la que estaba ganando clientes, la tengo que tirar a la basura y tengo que pensar algo totalmente fuera de la caja. No puedo seguir haciendo lo mismo de la misma forma. Y en esto probablemente ese OKR sufra más de una revisión y haya que ir ajustándolo y revisándolo. Y capaz que hay que tirarlo a la basura, hago la salvedad. En esto está bien decir, este OKR estaba mal puesto, me equivoqué totalmente, no tenía ni la menor idea de lo que decía cuando te dije 1000. Puedo llegar a 2000 ahora. Es también algo válido. Macarena preguntaba, ¿se puede asociar los OKRs con el pago de incentivos económicos? La respuesta es un tajante no. No. No es como el consenso. Todos dicen que no. Y yo estoy también totalmente convencido de que no. Puede ser un elemento de evaluación más al final de la evaluación anual que se hace en todas las empresas, típicamente, hoy ya más semestral, y casi que se está desechando no se hacen más en algunas empresas porque ya dieron toda la vuelta y las desecharon. No se puede, no debería estar asociado el pago de incentivos económicos con los OKRs. ¿Por qué? Pablo, Porque, sí, perdón, sí, dale. dale. ¿Por qué no? Porque en realidad lo que tiene que hacer esto es, OKRs tienen que dar la comodidad, no la comodidad, la tranquilidad a la gente para poder equivocarse. Y el equivocarse está bien visto. Y al no llegar al 100% de mi meta está bien visto. ¿Por qué? Porque si llegaste a tu meta es porque en realidad el concepto, y después hay como engaños y biases que pueden existir, pero
te desafiaste, quisiste ir por más, buscaste formas de hacer lo que no las pensamos en ningún momento, aprendiste, trajiste conocimiento a la compañía, a la organización, y vos sos una persona con mayor know-how que antes, porque vos te desafiaste. Por eso es que se pide y se sugiere que no se haga ese link entre el OKR y el incentivo económico. Podría ser la persona que no tiene los OKRs en tiempo, sí, hay alguna penalidad o no sé, de ese estilo, pero no asociado al resultado del OKR. Sí al cumplimiento de la metodología, podría ser, pero no asociado al cumplimiento del key result. Definitivamente no. Caro, vos decías algo. No, iba a ir en esa línea, iba a ir que no necesariamente al cumplimiento no, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de refuerzo y reconocimiento, cada cultura es única, ¿no? Acordémonos de esto que dijimos recién, entendamos la cultura, entendamos qué es significativo para la gente de mi empresa al momento de ser reconocido, porque no para todo el mundo es lo mismo, ni para en todas las empresas es lo mismo, lo que es significativo, ¿no? Al momento de ser reconocido. Decimos para que ese reconocimiento realmente tenga valor para el que lo va a recibir, ¿no? Entonces ahí empieza a jugar un poco esto que decíamos de conocer realmente la cultura. Pero sí, en los reconocimientos, ya sea que es significativo el monetario o el que elijamos ser, que encaje en con coherencia en todo nuestro sistema de reconocimiento, sí, por ejemplo, puede estar asociado a esto que decíamos recién, a las ganas de cambiar, al haberse animado, al aprender permanentemente, al reconocer sus errores y mostrar que fue por otro lado, después de que no le fue por donde probó primero. Entonces, no si lo cumplió o no, pero sí a toda una cuestión actitudinal y de refuerzo de los comportamientos que realmente queremos en la gente, ahí sí, puede ser económico o no, depende de la cultura, ¿no? Que es clave. Totalmente, sí, y de vuelta. Todo lo que dije particularmente de las sugerencias y el consenso en OKR, es porque es eso, son sugerencias y consensos, de cuáles son las mejores prácticas para esto. Después, es como dijo Caro, cada cultura tiene que analizar, cada compañía tiene que analizar, cada organización tiene que analizar si esto entra o puede ser realizado o no. Se me ocurren ejemplos en los que no podría ser nunca utilizado esto. Pero bueno, hay otros que sí. Y está bueno, ejemplos de startups, la verdad es que está bueno que esto lo arranquen desde el día 1, que lo piensen desde el día 1. Organizaciones mucho más grandes y con una cultura más del... Hay organizaciones que son más bien de puertas cerradas y de cada uno conservar su quintita. Si no hay interés de cambio de eso, seguramente vaya a fracasar. Horacio preguntaba... Tiene que ver con lo que quiero hacer Google. Una cosa es nacer Google, claro, y otra cosa es una empresa que ya viene con un modelo de gestión diferente, digamos, con trabajar de una manera, y lo que necesita es transformarse. Son situaciones totalmente distintas, ¿no? Te leo la que viene, Pablo, que dice, cuando hablamos de cumplimiento bueno del OKR, ¿sería la sumatoria de todos los KRs? ¿Es posible sumar directamente cada KR de un mismo objetivo o debo ecualizarlos de alguna forma? En esto no hay una sumatoria de KRs, o no lo he visto. Capaz que hay alguien que se puso muy creativo y lo logró pensar o analizar o le sirvió. Acá, cumplimiento, la palabra siguiente, bueno, es como la clave de esto. No necesariamente hay un cumplimiento bueno. La teoría, y de vuelta voy a la teoría, dice que que se puntúan entre 0 y 1, o entre 0 y 100, entre 0 y 10, lo que sea. De 0 a 100 vamos con la escala. Si fuese menos de 40, es que hay algo que se hizo mal. O una pésima ejecución del OKR,
y lo sumo con todo, con el OKR, o nadie hizo nada y de ahí falló la ejecución, o el OKR estaba mal puesto. La verdad es que ahí, en menos del 0,40, lo que se dice es que hay algo que está pésimamente mal. Entre 0,55 y 0,7 es un resultado que está aceptado como bueno, si se quiere, a ese bueno voy oración. Más de 0,7 se dice que fuiste poco desafiante para tu OKR. Y ahí me permito que no es que el primer día que los seteo y no los vuelvo a ver hasta el último día, hasta el último día del trimestre. En el medio los voy mirando. Entonces voy a ir viendo una progresión y debería existir una progresión y debería existir una sensibilidad de cada persona o de cada equipo en analizar si ese OKR viene en el camino deseado y sigue siendo desafiante y nos sigue motivando para que sigamos haciendo, o medio que ya no hay algo raro y que tenemos que cambiarlo. Con lo cual no he visto nunca que alguien sume los resultados de los KRs. Sí cabe aclarar que para llegar a un estado final, que es el objetivo, tengo que pensar en 4 o 5 KRs, y esos KRs, si se cumplen, tienen que garantizar que llego a ese objetivo, a ese estado deseado. Como lineamiento general, después es analizar cada una de las situaciones. Ahí tenemos la que sigue. Sí. Si alguno quiere repreguntar en base a la respuesta, porque esto de no tener el ida y vuelta permanente a veces complica. Sí. Pero si alguien quiere repreguntar a partir de las respuestas que le dan, ponga acá mismo en la pregunta. ¿Podrías dar un ejemplo de un quick win referente a la implementación de un OKR? Un quick win referente a la implementación de un OKR. Que se cumpla. Y acá, un quick win sería que tengas, a mi entender, un quick win podría ser que después del primer mes de estar usando OKRs, alguien viene y dice, no, ¿sabes qué? Hice todo mal, tengo que rehacer mis OKRs. Fantástico, eso es un quick win. Eso es que ganaste. No sé si entra en la definición de quick win, pero eso significa que hay alguien que entendió para qué es esto, para mostrar que se puede equivocar y lo dijo y lo quiso cambiar. Quick win sería... Hay sugerencias, no sé si hay un quick win, porque el quick win en esto no es quick. El win es largo. ¿Por qué? Porque la implementación de esto es idealmente en 3 meses, pero en 3 meses es el primer ciclo. En esto hay que empezar a equivocarse y hay que empezar a hacer. Capaz que al inicio, para usar esto, es útil pensar en muy pocos objetivos, 2 o 3 no más, y acotarlos en 2 meses para probar. Hay que hacerse cargo de pues, el ritmo que hay que ponerle a esto. Ir de menor a mayor, como decíamos, hacer una prueba piloto, probar Claro. el espacio y... Sí, en un área se podría probar en algún equipo de desarrollo. La verdad es que habría que entender cada empresa o cada ejemplo como para pensar en un quick win particular para esa organización. Perdón, pero me meto en esta pregunta, sobre todo considerando algo que ya planteaste, y que me parece que va alineado con eso. Instalar un indicador que nos empiece a medir, o sobre lo que vamos a empezar a medir la performance, me parece que ya da una visión de un quick win. ¿Me explico? Pasamos de no tener mediciones, o de no medir, o de no ver cómo estamos performando, a tener algo que objetivamente nos va a decir cómo estamos performando en base a lo que queremos generar.
O al menos es un concepto sobre el que vamos trabajando. Perdón que me meta en el debate, me colé, pero porque pude. Mejor. El intento mismo de un ciclo cumplido puede ser el quick win, con esto que decíamos de que vamos a reforzar y a celebrar. En una empresa donde nunca se hizo, o en una empresa donde la transparencia es un desafío enorme, por ejemplo. Sí, totalmente. Y de vuelta, OKRs es un framework, un sistema de medición y de implementación de metas que es bastante nuevo. No lo están usando empresas mega tradicionales, lo están usando empresas más bien de vanguardia y nuevas, nuevas en el ciclo de vida común de una organización. Digo. Con lo cual requiere de ciertas particularidades, y Martín recién hablaba de indicadores y de mediciones, no me acuerdo exactamente cómo fue la frase, pero pensar e implementar OKRs en una organización que no tiene una sola medición de nada, de absolutamente nada, me parece un poco demasiado desafiante y optimista, si se quiere. Porque antes hay que entender que va a haber que medir, y esas mediciones conllevan un sistema de medición que tiene que estar validado. Esto no es para cualquiera, o incluso se puede hacer las dos cosas. Y de vuelta, en esto, capaz que Caro dio con la clave de hace un rato, de decir, en una área muy puntual o en un nicho dentro de la organización, arrancarlo. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer todo de cero, va a tener que generar indicadores, indicadores no, porque no quiero usar la palabra indicadores, va a tener que generar una metodología para medir esos OKRs. Entonces, de ahí viene la complejidad en que esto no puede ser usado por cualquiera. En realidad, perdón, puede ser usado por cualquiera, pero hay que gestionar muy bien la implementación y el cómo esto se va a derramar en toda la organización. Y ahí es gestión de cambio que me parece que es la clave para poder entender primero cómo estoy, si lo puedo implementar o no. Bien, nos avisan que estamos en hora, nos quedan 2 minutos y nos queda una sola pregunta. En el caso de los OKR personales, ¿cada persona tiene que crear los suyos alineados con los de la empresa? ¿Sirve si los líderes indican posibles objetivos personales a los colaboradores? Sirve. Voy con la primera parte. ¿Cada persona tiene que crear los suyos alineados con los de la empresa? Sí, es la idea. Porque aparte, si cada persona, en realidad es como, yo lo que hice fue ejemplificar en 3 niveles, estoy sobresimplificando. Hay organizaciones con 12 niveles, no sé, yo la verdad desconozco cuánto es el máximo que se ha alcanzado. Pero en los distintos niveles, los de una persona tienen que estar siempre alineados con los de su equipo y asumimos que los de su equipo están alineados con los de arriba. Y asumimos está mal, pero bueno, en una gran organización hay veces que uno puede challengear los de su equipo y hay veces que no, que vienen dados a su equipo y ya están. Pero siempre en OKRs uno tiene la posibilidad de ver los OKRs de la organización, los de más alto nivel. Y uno siempre tiene que tender a impactar en eso, porque confiamos en que esos fueron bien desarrollados. Y acá otro comentario más es, todos van a ver los OKRs de todas las personas, entonces la verdad es que estaría bueno que cada persona entienda que sus OKRs tienen que estar alineados con el resto, porque si no, capaz que hay alguien que viene del costado y dice, che, esto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te pusiste un OKR de este estilo? Porque no tiene ningún sentido contra lo que estamos pensando como organización. Entonces, de ahí que puede venir el challenge de un OKR. Puede venir lateralmente, de arriba, de abajo, de cualquier lado. ¿Por qué? Porque todos vemos todo. Todos podemos ver todo. Y todos deberíamos entender dónde podemos generar sinergias dentro de la organización. La segunda parte dice... Sí, la de la función del líder. Si indican posibles objetivos personales, si sirve, si le indican los posibles objetivos personales a los colaboradores.
Sí, en esto podríamos, a ver, esto es colaborativo, y esto es el líder indica lo que debería ser. El objetivo, el OKR que debería imponerse una persona, sí podría suceder. La verdad es que lo bueno de esto es que cada uno piense dónde puede contribuir, no en lo que me tienen que decir que tengo que hacer. Es más al revés. E incluso algunos hablan de que debería haber un 60% de los OKR gestionados bottom-up. Me parece un poco optimista al inicio pensarlo. En organizaciones que deben tener este ejercicio probablemente haya un 60% de los OKRs de un equipo generados por los colaboradores de abajo del equipo, ¿no? Que puede ser tranquila. Y qué es lo que está bueno, porque significa que el sistema ya está funcionando y ya hay una dinámica en la cual todos tienen muy claro cuál es el norte, y que puede cambiar, pero todos saben cómo cambiar. Suena medio raro, pero de ahí viene la necesidad y el fin de los OKR, de que todos colaboren con el fin, con el OKR de más arriba, porque todos tienen claro cómo hacerlo. Sí, esto del rol del líder facilitador, el que guía, el que pone el polo norte y también deja espacio para la autonomía. Exacto. Bueno, estamos pasados, 2 minutos. Igual fuimos por todas las preguntas, así que agradecerles a todos por la compañía. Para algunos es muy tarde, así que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado estas horas. Y nada, nos vemos la próxima, ¿no? Cualquier duda o consulta, no duden en Sí, nos pueden consultar, en mandar contactar. mail, en contactarnos como quieran. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.